Muy buenos días, licenciado Edison. Soy el estudiante Yandri Joel Marciamero, de tercero de Climatización B. Hoy día le voy a hablar de Luis Alfredo Martínez y su novela A la costa. Luis Alfredo Martínez Holguín, Ambato, del 23 de julio de 1969 y del 26 de noviembre de 1909. Fue escritor y pintor político ecuatoriano de marca tendencia liberal y amigo del presidente Eloy Alfaro. Entre los cargos públicos que ocupó se encuentra disputado el Congreso Nacional por la provincia de Tungurahuas, gobernador de la misma provincia, secretario y Ministerio de Instrucción Pública. En el ámbito literario es considerado el iniciador del realismo en el país. En la pintura fue uno de los pocos pintores romanticistas y de los primeros costumbristas que enriquecieron las artes plásticas durante las primeras décadas republicanas. Nació el 23 de julio de 1969 en la finca La Lira, que antes se encontraba a 2 kilómetros al noroeste de la villa de Ambato, al lado de la finca Atocha, y ahora se encuentra dentro del ejido urbano. Era el sexto hijo del doctor Nicolás Martínez Bacones, o Bacones, y de la señora Aldenaida Holguín Naranjo, Ambato Zambateño. A los 6 años entró a la escuela en La Merced. Para la secundaria, su padre le envió al colegio jesuita San Gabriel en Quito, capital de Ecuador. Sin embargo, debido a su mala conducta y bajas calificaciones, no completó sus estudios de bachiller y fue enviado de nuevo a la finca La Lira. Tras leer un manual y pintar y tomar varias clases de arte, su padre lo envió a trabajar como chacarero a su hacienda Cangajual, en Mulalilo. Allí Martínez escribió una novela, En cuerpo viejo, corazón joven, que no llegó a publicar. En esta época era un muchacho adulto, musculoso, fuerte como un toro, impetuoso y ágil. Reació a los estudios y a toda disciplina, con sus amigos Luis Aníbal Mera y Manuel Páez. Mocoso formó un trío de ciclistas que se lanzaban por los montes y quebraban en pos a la aventura. Ocasionalmente, los domingos entraban a caballo a la iglesia Mujal, perturbando las fiestas religiosas de los indígenas. En 1994, con apenas 24 años, fue nombrado tendencia política de Mulalilo, cargo del impuesto de vigilancia a las farmacias indígenas, impermeándolos, festejar de acuerdo con sus tradiciones y obligarlas a pagar. Conservador de Tungurahua, con las fuerzas revanchistas, dejando libre el camino a Eloy Alfaro en su marcha triunfante a la capital durante la Revolución Liberal del Ecuador. En 1996 se casó con su sobrina Segunda Rosario Mera y Ruel, hija de su primer escritor político ambateño Juan León Mera, 1932-1994. 2 años después, trabajando con Manuel Calle en la revista de Quito, y publicó un libro sobre la agricultura entre 1998 y 1899. Fue diputado nacionalmente por la provincia de Tungurahuas. A inicios de la década de 1900, pasó a ser admirado de Indígena Velázquez en lo que entonces eran parroquiales milagros de su estadía a la costa. Inquirió Polineros malaria que los dejó paralizados y postrado en calma durante 6 meses. Fue en ese tiempo en que dictó a su esposa su obra Cumbre a la costa, novela realista en que describe los cambios sociales ocurridos en el país a finales del siglo XIX. En 1903 fue nombrado ministro instruccional pública, cargo desde el cual fundió la Escuela Bellas Artes y la Facultad de Ciencia en Quito y la Escuela Normal de la Agricultura en Ambato. 2 años más tarde viajó a Nueva York con la intención de buscar ingenieros que realizaran el estudio técnico para su planeado ferrocarril del Oriente, la región amazónica del Ecuador. Sin embargo, con la caída del gobierno de Alfaro en 1906, el ferrocarril que había ideado no pudo llevarse a cabo.
Su esposa falleció en 1905 y su hija en 1906, dos hechos que le marcaron fuertemente. En 1907 criticó las recientes decisiones políticas de Eloy Alfaro, llegó incluso a lanzar una hoja volante, a que los quiteños de la época consideraron un reto muerto. Fallecimiento: en octubre de 1909, regresó a la finca de La Lira, enfrentó a tuberculosis, luego de dejar su puesto como senador. Murió el 26 de noviembre de 1909. Sus restos descansan actualmente en el Cementerio Municipal de Ambato. Novela A la Costa. Para la miniserie basada en la novela Ves a la Costa es una novela histórica escrita por el ecuatoriano Luis Alfredo Martínez y publicada originalmente en 1904, considerado la obra de la cumbre del autor. La trama se desarrolla a finales del siglo XIX, en medio de los cambios políticos y sociales provocados por la Revolución Liberal en el Ecuador. La novela fue adaptada como miniserie por la cadena de la televisión Ecuavisa, bajo la dirección de Carl Wells. La novela marca la supresión del costumbrismo en la literatura ecuatoriana y explora problemas nacionales como el regionalismo, la corrupción de la región, las falencias de educación y los conflictos ideológicos de Ángel Felicisto Rojas. La llamó una de las más grandes novelas ecuatorianas. Jorge Enrique Abjo, por su lado, la calificó como la primera expresión de la voluntad de ver y aplicarse el país. El autor Galo René Pérez aseveró a la Costa representando Antípoda de Cumujá, novela escrita por Juan León Mera. De acuerdo, Pérez Martínez mostró la sociedad desde una óptica liberal, mostrando la religión como una organización decadente, nutrida de fanáticos ultras de la época. La descripción del ambiente y su relación con la trama, al contrario de Mera, las han evitado empezar el lenguaje poético y mostrando su efecto directo sobre los personajes. También es considerada como la principal precursora del movimiento realista en Ecuador. Muchas gracias.